Patricio Alarcón, presidente del Comité Empresarial. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo. Un cordial saludo a la audiencia de Contacto Directo. El proyecto de ley de urgencia económica ha sido bien recibido por el sector privado, pero tal como salió aprobado da la impresión de que el gobierno logra aplacar al sector más crítico de su política de endeudamiento e impuestos a adicción, concediendo al sector privado beneficios tributarios a cambio de permitirle en todo su periodo licencia para endeudarse por encima del techo legal, tal como lo hizo Correa. ¿Son suficientes las medidas de estabilización fiscal contempladas en el proyecto urgente? Alfredo, yo discrepo, yo no creo que a nosotros nos están aplacando. Yo veo que hay dos reglas macrofiscales que son positivas en este proyecto de ley. No creo que el proyecto es la panacea que va a sacar al Ecuador de la pobreza, sin embargo, creo que estas reglas son adecuadas en este momento. Primero, ¿qué es lo que está exigiendo la ley? Y es que en 3 años el déficit fiscal quede en 0. Y también tenemos que ponernos a analizar un poco los números, porque en este momento el déficit fiscal está a un orden de del 7% del PIB. Estamos hablando de 7.000 millones de dólares. Si es que el gobierno en los próximos 3 años tiene que dejar de gastar alrededor de 2.300 millones de dólares anuales, ¿qué implica esto? Esto implica una reestructuración del Estado, porque créame, Alfredo, no va a poder el gobierno bajar este gasto si es que no revisa bien el número de ministerios, subsecretarías, el número de empleados públicos, si es que no concesiona ciertas empresas o a su vez privatiza ciertas empresas. Además, en este momento lo que se propone es que en 3 años tienen que pasar una proforma general del Estado, un presupuesto general del Estado, donde el endeudamiento, el cuarto año tiene que ser inferior al primer año y tiene que llegar a un techo del 40% de la deuda, lo cual igual no es técnico, por así decirlo, porque el problema del Ecuador es la deuda onerosa. El monto puede llegar a ser alto, pero el principal problema es los plazos y los intereses que se han manejado. Pero vamos por partes. Usted primero se refiere al nivel del gasto público. Si se mantiene el nivel exagerado del gasto público, aunque haya el compromiso de reducirlo 2.000 por año, no se reduce el tamaño del Estado y se continúa con el endeudamiento por encima del techo legal. Además, se establecen exenciones tributarias para nuevas inversiones que son necesarias para grandes, medianos y pequeños contribuyentes. ¿Puede haber estabilidad? Alfredo, ¿Se lograría equilibrio? Es que, Alfredo, se tiene que llegar a un equilibrio, porque tal como se plantea en el proyecto de ley, que el déficit tiene que quedar en 0 en 3 años, el gobierno no puede seguir gastando de la manera que está gastando. Tiene que bajar necesariamente su déficit fiscal y tiene que hacerlo en 3 años. Bajar 2.300 millones de dólares al año en gasto no es una tarea fácil. Esto va a implicar la reestructuración del Estado, Alfredo. Mientras tanto, no podemos dejar de ir a adquirir deuda para pagar la deuda actual, pues tenemos que reemplazar deuda onerosa por deuda más barata. Y además, esto es parte de un proceso. Nosotros no podemos oponernos a un proceso de un cambio de un modelo económico que se viene dando. Sí, hay temas que necesariamente vamos a tener que seguir trabajando en reformas en el Código Laboral, vamos a tener que seguir trabajando en revisar la manera en cómo se va definitivamente a desmantelar el ISD, vamos a tener que seguir trabajando en tramitología, vamos a tener que lograr firmar acuerdos de libre comercio, acuerdos comerciales, adherirnos a la Alianza del Pacífico, firmar un acuerdo comercial con los Estados Unidos, pero esto lo que debemos entender es que es un proceso. No podemos entrar en confrontaciones entre quienes manejamos conceptos similares. Existen algunos analistas que quieren seguir creando controversia porque no se acostumbraron, no ven más allá de la época del correísmo, cuando solo se dedicaban a criticar o cuando solo podíamos criticar por las malas decisiones que se venían tomando, Alfredo. Ahora, en caso de haber un veto parcial del presidente, ¿considera necesario para la estabilidad fiscal dar un plazo para que el gobierno sustituya deuda onerosa con el apoyo de los organismos multilaterales de crédito?
Pero por supuesto, mire, lo que el gobierno debe buscar en este momento son alternativas para reemplazar deuda onerosa por deuda que tenga mejores plazos, que grave menos intereses, porque ¿qué le da esto al Estado? Le da oxígeno. Si es que usted no paga tanto interés, si usted no paga tanto capital, ¿qué es lo que sucede? Usted va a tener más dinero, y más dinero es lo que necesita el gobierno en este Estado. Esa es la situación en este momento, es una situación de bajos niveles de liquidez. En este momento ya vemos que existe una intención de dar un giro del timón y tenemos que apoyar las buenas decisiones, así como obviamente tenemos que ser firmes y oponernos y rechazar cualquier medida que se pueda tomar en contra de los ciudadanos o en contra del sector productivo. Eso es obvio. Pero a ver, otro aspecto que se ha criticado es el de la remisión, y como solución se plantea el hecho de que se ponga un candado de 10 años. Pero el hecho de la causa de la remisión es realmente que las deudas en el Ecuador son demasiado onerosas. Por ejemplo, en Colombia se fija por parte de la Junta Bancaria lo que es la tasa de usura, y de acuerdo a los estándares internacionales es el doble del promedio de la tasa que se está aplicando. Se llega a niveles de usura en multas, en recargos, en mora. Mire, yo no sé si se llega a niveles de usura. Yo en general no estoy de acuerdo con remisiones tributarias en este momento. Pienso que es necesario porque lo que el Estado necesita es liquidez. Nos dejaron un hueco fiscal que no es menor durante la época del gobierno anterior. Entonces, en este momento sí, se debe acceder a conceder una remisión tributaria y librar a la gente que pueda evitar procesos judiciales también a su vez, librarlos de multas, de recargos y de intereses. Pero porque eso sería más efectivo que el candado. Puntual. Más efectivo que el candado es como decir, sí se va a hacer de nuevo, pero después de 10 años. Y más efectivo sería, mejor no lo hagamos más, pero creemos un nuevo sistema que sea más amigable con el contribuyente. Mire, yo estoy de acuerdo con usted, Alfredo, pero más allá de eso, lo que se debe crear en este país es un fondo de contingencia para no tener que recurrir a este tipo de propuestas una vez que el Estado se queda sin liquidez. Y eso también lo plantea este proyecto. Entonces, sí, yo creo que debemos pasar de un modelo del gasto, del endeudamiento. ¿Cómo se creará ese fondo? No, pues claro, no, una vez que se reduzca el gasto público, una vez que el Estado pueda generar algo de superávit. Y yo creo que más allá debemos definir una estrategia de desarrollo productivo, donde el Ecuador recaude por medio del sector empresarial, por medio de los sectores que le pueden generar un volumen adecuado al fisco. Y yo creo que en algún momento debemos crear un fondo soberano donde los ingresos de los recursos no renovables, como el petróleo, como la minería, se vayan a un fondo soberano, y de esta manera podemos aplacar cualquier tipo de problema de liquidez en el futuro que se puede presentar. Uno nunca sabe. En el Ecuador tenemos algunos riesgos naturales inclusive que pueden causar problemas en el futuro. El hecho de que se haya designado al rector de las finanzas públicas a su antecesor, ¿condiciona al comité empresarial? Para nada, Alfredo. Nosotros apoyaremos lo que vemos que va a ser beneficioso para el ciudadano, que va a beneficiar al sector productivo, que nos ayudará a generar fuentes de trabajo, que nos ayudará a generar más valor dentro de nuestras empresas, y rechazaremos cualquier posición que impida que afecten a nuestros sectores en general. Patricio Alarcón, presidente del Comité Empresarial, gracias por su participación en Contacto Directo. Gracias, Alfredo. Estefi. Así concluimos esta emisión, deseándoles a ustedes un excelente inicio de semana. Nos volvemos a encontrar mañana contigo, Alfredo. Mañana continuamos rayando a la desinformación en Contacto Directo.